Muy bien. Bueno, hay un hombre en la Biblia que está asociado con el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. Cada vez que este hombre es mencionado en la Escritura, encontramos una referencia a su terrible condición. Él cometió el hecho más horrible y atroz que individuo alguno haya podido cometer jamás. Su oscura historia es un ejemplo patente de las profundidades a las que el corazón humano es capaz de llegar. A través de la Biblia nos encontramos con un patrón reincidente desde el principio hasta el fin. Personas comunes y corrientes con defectos típicos que son usadas por Dios en formas extraordinarias y admirables. Pero el personaje al que vamos a hacer referencia en la mañana de hoy perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual, oportunidades mal gastadas, incredulidad y dureza de corazón. Este hombre estuvo tan cerca del Salvador como es humanamente posible estar. Disfrutó de cada privilegio que Cristo puede ofrecer y fue íntimamente familiar con todas las enseñanzas de Jesús. Él era tan común y tan corriente como el resto, sin credenciales terrenales y sin ninguna característica que pudiera destacarlo del resto del grupo. Empezó exactamente como los otros habían comenzado, de la misma manera, pero este hombre nunca se apoderó de la verdad por fe, por lo que no fue transformado como el resto. El Nuevo Testamento nos revela lo suficiente de él como para concluir dos cosas. En primer lugar, su vida nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y asociarse con Él, pero de manera superficial, y aún así estar completamente endurecido por el pecado. Y en segundo lugar, este hombre nos recuerda también que no importa cuán pecadora sea una persona o qué traición sea capaz de cometer contra Dios, que el plan soberano de Dios no puede ser frustrado. Bueno, por si no se han dado cuenta ya, y si a lo mejor algunos de ustedes se adentran a leer un poco el programa y tal, hoy vamos a hablar acerca de Judas Iscariote. Definitivamente no es el personaje más popular de la Biblia. El nombre Judas es una forma en el idioma hebreo del nombre Judá. Ustedes saben que el nombre de Judá es, en primer lugar, es uno de los 12 hijos que tuvo Jacob y también es el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Judá significa en hebreo Jehová guía, lo que indica muy posiblemente que cuando este hombre nació, sus padres deben de haber tenido grandes esperanzas de que este hombre fuera dirigido por Dios. La ironía del nombre de Judas es que ninguna persona fue jamás guiada más claramente por Satanás que él mismo. Su segundo nombre, Iscariote, que en hebreo se dice Ishkeriot, se refiere básicamente a la región de donde él procedía. Estaba derivado, eran dos palabras compuestas, Ish, que significa hombre, y Keriot, que hace referencia a un pueblo, posiblemente de nombre Keriot Cerón, que estaba en el sur de Judá. Y por lo que sabemos del resto, aparentemente era el único de los apóstoles que no provenía de la región del norte de Galilea. Como leemos en los evangelios, muchos de los discípulos de Jesús eran hermanos, amigos o compañeros de trabajo entre ellos, aún antes de encontrarse con Jesús. Judas, sin embargo, era una figura solitaria que vino de más lejos. La poca familiaridad de los discípulos galileos con Judas pudiera en cierto sentido haber contribuido a su decepción eventual. Los otros sabían poco sobre su trasfondo o sobre su vida antes de que llegara a ser un discípulo. Es quizá por eso que le fue fácil actuar con hipocresía. Y sabemos que llegó a un lugar de confianza porque fue el tesorero del grupo y usó esa posición para sustraer de los fondos del ministerio de Jesús. Tal y como menciona en el capítulo 12 de su evangelio el apóstol Juan. Él era tan experto en su hipocresía que nadie parecía desconfiar de Judas. Pero Jesús sí conocía su corazón y lo conocía además desde el principio.
Vayan conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículo 64. Dice el Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Miren, el llamado de Judas no está registrado en la Escritura, así como vemos cuando el Señor llama a Pedro, cuando llama a Juan, cuando llama a Mateo. No vemos cómo fue el llamado de Judas, no está. Sin embargo, sí podemos ver que Judas decidió seguir a Jesús voluntariamente. En esa época se vivía en un tiempo de gran expectativa mesiánica. Todo el mundo esperaba ansiosamente la llegada de ese Salvador que había sido prometido cientos de años atrás. Y como la mayoría de Israel, Judas también esperaba con deseo la venida de ese Mesías. Así que cuando oyó acerca de Jesús, debe de haberse inicialmente convencido de que éste tenía que ser el verdadero Mesías. Como los otros 11, abandonó cualquier asunto en el que haya estado involucrado y empezó a seguir a Jesús a tiempo completo. Muy probablemente, al igual que los otros, Judas era un hombre judío, joven y un celoso patriota que no quería que los romanos estuviesen ocupando y gobernando Israel. Y obviamente esperaba que Cristo derrotara a los opresores extranjeros y restaurara el reinado davídico de las dinastías de los reyes de Israel. Obviamente Judas veía que Jesús tenía poderes como ningún otro hombre. Por lo tanto, había muchas razones para que alguien como Judas se sintiera atraído por esto. Pero vemos que Judas siguió a Jesús por ambiciones mundanas, por avaricia y por codicia. Percibía el poder de Jesús y quería ese mismo poder para él, porque en el fondo él no estaba interesado en el reino por la salvación o por Cristo mismo, sino que estaba interesado en lo que solo podía obtener para su beneficio: riqueza, posiblemente poder, prestigio. Eso era lo que realmente alimentaba sus ambiciones. Todos los discípulos habían sido elegidos por Jesús primero y todos habían decidido seguirle posteriormente. Y aunque Judas también había sido elegido por Jesús, no fue en este caso para su redención. Su papel de traidor estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo y aún estaba profetizado en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver un par de ellos. Miren lo que dice el Salmo 41:9, un salmo que habla acerca del Mesías, es un salmo mesiánico. Dice el salmo: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Calcañar es el talón, eso quiere decir. Y luego otro salmo, el Salmo 55, versículos 12 al 14, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. La Escritura dice que cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que Judas sería el que daría cumplimiento a las profecías acerca de la traición. Lo escogió a sabiendas para cumplir el plan. Sin embargo, Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. Ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Actuó libremente y sin ninguna presión externa. En otras palabras, Judas era responsable de sus propias acciones. Su propia codicia, su ambición y sus propios malos deseos fueron la única fuerza que lo empujó a traicionar a Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que la traición de Jesús estuviese profetizada y predeterminada con el hecho de que Él actuó por su propia voluntad? Miren, lo cierto es que no hay necesidad de reconciliar estos dos hechos porque en el fondo no hay contradicción entre ellos. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 22. El mismo Jesús corrobora estas dos verdades. Dice el Señor: a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado,
pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Charles Spurgeon, un muy famoso predicador del siglo XIX en Inglaterra, dijo lo siguiente sobre la tensión que parece existir entre la soberanía de Dios y la decisión humana. Dice Spurgeon: si encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado, eso es verdad. Y si encuentro en otra parte de la Escritura que el hombre es responsable por sus acciones, eso es verdad. Y es solo mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús habría de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones y sin coacción alguna de fuerza externa. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios utilizó aquello mismo para bien. Y desde una óptica humana, Judas tenía el mismo potencial que los otros. La diferencia es que él nunca fue de verdad atraído hacia la persona de Cristo. Lo vio solo como un medio para llegar a su fin. La meta secreta de Judas era la prosperidad personal. Judas, durante todos los años que estuvo al lado de Cristo, escuchó numerosos llamados de su maestro, urgiéndolo a no hacer lo que eventualmente haría. Escuchó muchas lecciones de Jesús, de las que Cristo enseñó durante su ministerio, y varias de ellas, muchas se aplicaban a él mismo. Por ejemplo, la parábola del mayordomo fiel, los mensajes que dio Cristo sobre el amor al dinero, sobre la avaricia, sobre el orgullo. Judas escuchó cada uno de esos mensajes sin inmutarse. Él estaba ahí como testigo, pero nunca aplicó aquellas lecciones a su vida y se mantuvo en su engaño. Mientras tanto, Judas se sentía cada vez más desilusionado de Cristo. No hay duda de que al principio todos los apóstoles pensaron en el Mesías judío como un gran rey que derrotaría a los enemigos de Israel, que expulsaría a los romanos ocupantes y que establecería nuevamente el reino de gloria. Pero todos, absolutamente todos, se equivocaron en este sentido. Sabían que Jesús hacía milagros y era obvio que tenía poder sobre el reino de las tinieblas. También tenía autoridad sobre el mundo físico. Y nadie enseñó jamás como él, ni nadie habló como él, ni nadie vivió en la forma en la que él vivió. Pero en cuanto a lo que a los discípulos concernía, Jesús era obviamente el cumplimiento de las promesas acerca del Mesías esperado. Pero, y hay un gran pero, Jesús no siempre cumplió las expectativas ni las ambiciones personales de ellos. La mayoría de ellos había esperado ver un reino terrenal, un reino material, un reino político, un reino militar y un reino económico. El Señor les aseguró que serían recompensados, pero su recompensa plena y final la recibirían en el siglo venidero, en la vida eterna, como dice en Lucas 18. Pero si persistían en esperar una recompensa material e inmediata, todos se iban a desilusionar. No obstante, vemos más adelante que su amor por Cristo venció estas ambiciones terrenales. Recibieron su enseñanza sobre la dimensión espiritual del reino y gustosos se transformaron en participantes de ese reino. Pero por el contrario, Judas simplemente se desencantó. La mayor parte del tiempo escondió su decepción bajo el manto de la hipocresía, porque esperaba encontrar la manera de obtener algún dinero por los años que había pasado con Jesús. ¿Quién le iba a devolver esos casi 3 años perdidos acerca de este hombre? Eventualmente Judas nunca logró conquistar la mundanalidad de su corazón. Así que vemos que cuando Jesús y los apóstoles fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua en el último año de su ministerio terrenal, para entonces el desencanto espiritual de Judas ya era completo. En algún punto de aquellos días finales, su desilusión se tornó en odio,
Un odio mezclado con avaricia que finalmente se expresó en traición. Probablemente Judas se convenció a sí mismo de que Jesús le había robado años de su vida y tal forma de pensar llegó a dominarlo al punto que finalmente se transformó en el monstruo que traicionaría a Jesús. Y poco después de la resurrección de Lázaro y justo unos pocos días antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, los evangelios nos narran que Jesús y sus discípulos volvieron a la ciudad de Betania, que era un pueblecito en las afueras de Jerusalén, porque Jesús había sido invitado a una cena en casa de un tal Simón el leproso, un hombre que tenía lepra y que había sido sanado por él. Y entre los invitados estaba su querido amigo Lázaro, con sus hermanas María y Marta. El apóstol Juan en su evangelio registra lo que ocurrió esa noche en detalle. Mientras otros atendían sus quehaceres, los preparativos, y otros tantos disfrutaban ya de la compañía de todos los invitados, María tomó 1 libra de perfume muy caro y lo derramó sobre los pies de Jesús y empezó a secarlo con sus propios cabellos, y eso hizo que toda la casa de Simón se llenara de perfume, del olor del perfume. Este acto, que impresionante así por su extravagancia, no solo fue un acto público de adoración por parte de María, sino que también tuvo, a la vista de muchos, la apariencia de haber sido un derroche. El perfume, que era muy, muy caro, era para usarse obviamente en pequeñas cantidades. Derramar 1 libra de aceite perfumado tan costoso para ungir los pies de alguien era un exceso enorme. Recuerden que los pies de la gente en esa época, los caminos eran polvorientos, enlodazados, y la gente andaba o descalza o en sandalias. Los pies estaban llenos de mugre siempre. Y el valor del perfume, nos dice el pasaje, que era de 300 denarios. Eso quizá no nos diga mucho, pero eso equivalía a 1 año de salario de un jornalero. Imagínense. Yo particularmente viajo con frecuencia y cuando vengo de regreso suelo traerle a mi esposa un perfume de regalo, pero nunca tan caro. 1 año de salario. Bueno, vemos que la reacción de Judas fue una astuta estratagema. Él preguntó indignado: ¿pero por qué no fue este perfume vendido y dado el dinero a los pobres? Y al leer el pasaje da la impresión de que su protesta le pareció razonable a los otros apóstoles, porque ellos se hicieron eco de la indignación de Judas, porque Judas era un absoluto experto en el arte de la hipocresía. El apóstol Juan, reflexionando años más tarde sobre este incidente, cuando escribió su evangelio, nos dice lo siguiente en Juan 12:6. Pero dijo esto, refiriéndose a Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Por supuesto, en ese momento ni Juan ni ninguno de los otros apóstoles vio a través del engaño de Judas, en ese momento. Pero Juan, al mirar hacia atrás, cuando escribía su evangelio inspirado por el Espíritu Santo, nos revela qué era lo que había realmente en el corazón de Judas, cuál era su verdadera motivación. Simplemente avaricia pura. De hecho, este incidente parece haber sido el punto en el que el pensamiento de Judas definitivamente cambió. 300 denarios habría sido una tremenda suma para agregar al tesoro, ofreciéndole a él una excelente oportunidad para trasladar una parte de ello a su bolsillo. ¿Por qué sospechamos esto? Porque inmediatamente después de contar la historia del ungimiento de Jesús por parte de María, Mateo en su evangelio nos dice que Judas se escabulló y fue a los principales sacerdotes y les dijo que estaba dispuesto a entregarles a Jesús a cambio de un puñado de monedas. 30 piezas de plata. Eso fue todo lo que pudo obtener. Y según nos dice Éxodo en el capítulo 21, versículo 32, 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. No era mucho dinero. Así que después de haber recibido el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús, Judas volvió con el grupo, se mezcló entre ellos y actuó como si nada hubiera sucedido. Juan nos dice que fue el diablo mismo
el que puso en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Y esto no debería de sorprendernos. De nuevo, Judas hizo lo que hizo voluntariamente y sin ningún tipo de coacción. Satanás no podía forzarlo a traicionar a Jesús, pero a través de ciertas circunstancias le sugirió el plan y lo tentó para que lo hiciera y plantó la semilla en el interior del corazón de Judas. Ese es el modus operandi de Satanás con Judas y es su modus operandi con nosotros. Como el corazón de Judas era tan hostil a la verdad y estaba lleno de maldad, Judas se convirtió en un instrumento muy fácil para Satanás. Fue en ese preciso momento que Jesús les dio a los apóstoles una lección de humildad al lavarles los pies en el aposento alto. Y recuerden que les lavó los pies no a 11, sino a los 12, lo cual quiere decir que incluso le lavó los pies a Judas. A Judas. Y al mismo tiempo, mientras Cristo hacía esto, Judas se mantuvo impasible. El peor pecador del mundo era también el mejor hipócrita del mundo. Y es justo después de esto que Jesús les revela a sus discípulos de que uno de ellos lo va a traicionar. Y excepto Judas, todos los discípulos quedaron perplejos y conmovidos. De hecho, varios le preguntaron a Jesús si se trataba de ellos. El mismo Judas hace lo mismo, pero no por hacer un autoexamen sincero, sino porque estaba preocupado de que los otros se dieran cuenta. Miren cómo el apóstol Juan concluye acerca de este incidente. Vamos a Juan 13, versículos 23 al 30. Dice Juan: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. El día de salvación se había cerrado definitivamente para Judas. La misericordia divina dio lugar al juicio divino. En esencia, Judas había sido entregado a Satanás y el pecado había triunfado ya en su corazón. Nadie parecía darse cuenta de que Judas era el traidor. Era tan experto en su hipocresía que hasta el final los engañó a todos, menos a Jesús. Jesús lo mandó a que se fuera, y esto es fácil de entender. ¿Por qué haría tal cosa Jesús? Bueno, él no iba a tener el primer servicio de la Santa Cena con el diablo y Judas presente en el aposento alto. No, fuera Judas. Y solo después de que Judas hubiese salido, Cristo instituyó la Cena del Señor. Y hasta el día de hoy, cuando venimos a la mesa del Señor, se nos instruye a examinarnos a nosotros mismos para no participar hipócritamente y traer juicio sobre nosotros. Aparentemente, vemos que Judas fue directamente desde el aposento alto hasta el Sanedrín, donde estaba la cúpula religiosa reunida, y les dijo que ya el asunto estaba arreglado y que ahora él sabía ya dónde podían arrestar a Jesús. Y miren, Judas no actuó en un momento de locura o fruto de un impulso repentino. Esto fue planeado y premeditado deliberadamente durante semanas o incluso meses. ¿Qué era lo que había estado esperando Judas? Bueno, según nos dice Lucas en el capítulo 22, versículo 6, él había venido buscando una oportunidad idónea para entregar a Jesús a espaldas del pueblo. Judas conocía la popularidad de Jesús y temía a la multitud. Como cualquier hipócrita, le obsesionaba lo que la gente pensaría de él.
de modo que estaba esperando traicionar a Jesús en la forma más callada posible. Él, en el fondo, era un cobarde. Finalmente, un destacamento formado por cientos de soldados romanos se presenta con Judas a la cabeza en el lugar donde su maestro solía retirarse a orar. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Él no esperó que Judas viniera a él y no trató de esconderse. Jesús les salió al paso presentándole y diciéndoles: yo soy. Y a pesar de ello, Judas, cínico y malvado como él solo, de todas maneras lo besó para señalarlo. El beso, ustedes saben que es una señal de amor, de afecto, hasta de respeto y de intimidad. Y aquella noche Judas profanó la Pascua, profanó al Cordero de Dios, profanó al Hijo de Dios, profanó el lugar de oración y traicionó a su Señor con un beso. Pero tan pronto como hubo completado el trato, su conciencia despertó. El dinero, algo que hasta ese momento había sido tan importante para él, ahora de repente no significaba nada. Miren lo que registra Mateo 27, los versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Sin embargo, su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento, como los subsiguientes hechos lo demuestran. Lo sentía no porque hubiera pecado contra Cristo, sino porque su pecado no le satisfacía en la forma en la que él había esperado. Y Mateo concluye su triste historia en el versículo 5 del mismo texto diciendo: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Miren, el pecado trae culpa, y el pecado de Judas le trajo un sufrimiento insoportable. Pero insisto, su remordimiento no era un arrepentimiento genuino. Si tal hubiera sido el caso, él no se habría quitado la vida. Era simplemente pena porque no le gustó lo que sentía. Tristemente no buscó el poder de Dios y no clamó por misericordia. Y en lugar de eso, trató de silenciar su conciencia suicidándose. Ahora bien, ya hemos visto la historia. ¿Qué conclusiones debemos sacar acerca de la vida de Judas? Bueno, hay 6 aplicaciones personales que podemos extraer. La primera de ellas, estos son sus espacios en blanco. Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Judas oyó a Jesús enseñar día tras día por casi 3 años. Pudo haberle hecho a Jesús las preguntas que hubiese querido. Pudo haber pedido y recibido de Jesús la ayuda que hubiese necesitado. Pudo haber cambiado la carga opresiva de su pecado por un yugo fácil. Jesús extendió a todos una amable invitación para hacerlo. En Mateo 11:28, el Señor le dice a sus discípulos: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero al final, Judas se condenó por su propio fracaso al no prestar atención a lo que oyó. Se le dio el más alto lugar de privilegio entre los seguidores de Jesús, el círculo de los 12, sus amigos. Pero despilfarró ese privilegio cambiándolo por un puñado de monedas que después de todo decidió que no las quería. ¡Qué fracaso de negocio! En segundo lugar, Judas es la ilustración clásica de cómo el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Podemos ver que la esencia misma del mal es rechazar a Dios y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con cosas que jamás podrán satisfacer el espacio vacío que hay dentro de cada criatura, destinado ese espacio a ser ocupado única y exclusivamente por el Creador. Hay una popular frase cristiana que dice lo siguiente:
Quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. La voy a repetir. Quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Y algo muy similar a esto le dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta. Miren lo que dice en 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10. Dice Pablo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que tristemente Judas es un claro ejemplo de que en realidad de nada sirve tener cosas materiales sin tener a Cristo. Y por el contrario, tener a Cristo es tenerlo todo. En tercer lugar, Judas ejemplifica lo horrible y peligroso de la traición espiritual. Yo creo que todos quisiéramos que Judas hubiera sido el único hipócrita que traicionó al Señor, pero lamentablemente no es así. Hay Judas en todas las épocas, personas que parecen ser verdaderos discípulos y cercanos seguidores de Cristo, que se vuelven a Él por razones siniestras y egoístas. La vida de Judas es un recordatorio a cada uno de nosotros sobre la necesidad de examinar nuestros propios corazones. Cuarto, la historia de Judas es una prueba de la paciencia y generosidad de Cristo. El Señor incluso muestra, como vemos en los pasajes alrededor de la historia de su traición, vemos cómo Él muestra su benevolencia amorosa a un reprobado como Judas, porque leemos en los evangelios que aún después de haberlo ya traicionado, Jesús lo sigue llamando amigo. Y no solamente eso, sino que durante años Jesús nunca mostró a Judas algo que no fuera amabilidad y amor, aun cuando sabía lo que estaba planeando hacer. Quinto, Judas demuestra cómo la voluntad soberana de Dios no puede ser impedida por ningún medio. La traición de Judas a primera vista parecía como el triunfo más grande de Satanás, pero en realidad señaló la completa derrota de Satanás y todas sus obras. Miren lo que dice Hebreos 2 acerca de esto, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es misterioso cómo Dios es soberano sobre todas las cosas, al mismo tiempo que el hombre es responsable por sus decisiones. Y esto es algo que entiendo perfectamente que nuestra mente finita tal vez no pueda comprender en su totalidad, pero es algo que necesitamos aceptar, ya que esta verdad es un gran consuelo para todo creyente. Dios siempre tiene el control. Por último lugar, número 6, Judas es una demostración vívida de lo infructuoso de la hipocresía. Cristo hace referencia a esto en la parábola de la vid verdadera, cuando hace mención del pámpano que no permanece en la vid. Al separarse esa rama de la vid, esa rama deja de producir fruto, por lo cual es cortada y echada al fuego para su destrucción. Así que, como hemos visto, Judas fue tan experto en su hipocresía que ninguno de los otros 11 jamás sospechó de él, pero no pudo engañar a Jesús, ni tampoco puede engañarlo ningún otro hipócrita. El día que estos enfrenten el justo juicio de Dios, los hipócritas como Judas no podrán culpar a nadie más, sino solamente a sí mismos por la destrucción de sus almas. Y miren, cuando Judas cambió la vida de Jesús por dinero, lo que en realidad estaba haciendo era vender su propia alma al diablo. Pasó por alto la luz a la que había estado expuesto durante años,
relegándose a sí mismo a la más terrible oscuridad eterna. ¿Y oyeron eso? Eterna, para siempre. Judas no amó a Jesús y prefirió las cosas terrenales de este mundo. Él no estaba realmente interesado en lo que el Maestro enseñaba. Lo que Judas creía en esencia no era muy diferente a lo que hoy en día se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Él quería a Cristo como un medio para lograr sus fines personales en lugar de querer a Cristo. Judas quería un Cristo en forma de geniecillo de una lámpara maravillosa que al ser frotado e invocado sale de la misma para concederte tus más profundos deseos. Y esto es lo que tristemente se predica desde el púlpito de muchas iglesias de esta corriente de la prosperidad. Ven a Cristo porque Él renovará tu matrimonio. Ven a Cristo porque Él te devolverá la salud. Ven a Cristo porque Él te ayudará a crecer profesionalmente. Ven a Cristo porque encontrarás trabajo. Ven a Cristo por esto, por aquello y por lo otro. Cuando hay que ir a Cristo porque Él lo es todo y con Él basta. No necesitamos nada más. Y siendo una de las 12 personas más privilegiadas que hayan existido jamás, al haber formado parte del círculo más íntimo del Hijo de Dios, Judas fue testigo de sus maravillosas enseñanzas y sabiduría, presenció increíbles milagros y disfrutó de su carácter perfectamente santo y amoroso. Imagínense qué privilegio. La Biblia nos dice que Jesús era un hombre común y corriente en cuanto a su aspecto. Esas pinturas del Renacimiento que muestran a Cristo con un rostro radiante, como si tuviera estos focos delante de Él todo el tiempo, con una cara fina, como si hubiese salido con el pelo, como si hubiese salido del salón de belleza, con tirabuzones y todo, no pueden estar más lejos de la realidad, ¿eh? Jesús era un hombre palestino como cualquier otro hombre de su época. La Biblia nos dice que de hecho no era muy atractivo, ni destacaba por su altura, ni por su hombría o por su fortaleza física. Era un carpintero más. Pero quiero que me acompañes cerrando tus ojos ahora por un momento, mientras piensas en lo siguiente. ¿Te imaginas lo que hubiese sido caminar al lado de Jesús? ¿Te imaginas haber estado en la barca cuando Él mandó parar a la tempestad? ¿Te imaginas estar parado al lado de Él y escuchar el tono dulce de su voz? ¿Te imaginas contemplar el océano de ternura en sus ojos? Y quiero que me permitan especular un poco a nivel personal, porque yo estoy convencido de que en la mirada de Cristo había algo especial. Dicen que los ojos son el espejo del alma y que las miradas revelan mucho. Y creo que cuando Él giraba sus ojos hacia alguien, su mirada penetraba hasta lo más profundo del alma de esa persona. Pero sigue con los ojos cerrados porque no termino aún. ¿Te imaginas presenciar su poder al tocar enfermos de lepra y ver cómo su piel instantáneamente se transformaba? ¿Puedes imaginar ser testigo de la resurrección de Lázaro? ¿O puedes imaginar cómo enfrentó su calvario y su humillación sin protestar ni gritar improperios e insultos a pesar del martirio? ¿Puedes imaginar esas cosas? Pues a pesar de todo ello, Judas nunca valoró y amó a Cristo. Jesús muchas veces habló cosas que se aplicaban al mismo Judas y la condición de su corazón, e incluso advirtió lo que vendría a sucederle si lo traicionaba. Pero Judas nunca creyó y nunca fue salvo porque lo más importante en su vida no era Jesús. Él en el fondo adoraba a otros dioses, los placeres del mundo que el dinero podía comprar y a sí mismo. Esos eran sus dioses y a ellos tributaba sacrificios hasta llegar a sacrificar al mismo Hijo de Dios. Así que amigo y hermano de Comunidad de Fe, oye esto por favor. Por amor a ti y por amor a tu alma, escucha esto que te voy a decir. Es posible asistir y ser miembro de una congregación y hasta tener un ministerio exitoso
y aún así nunca formar parte del cuerpo de Cristo. Las iglesias están llenas de hipócritas. Nunca te engañes y examina constantemente tu corazón. Asegúrate de que en el pedestal de tu vida está Cristo y solo Cristo. Su gloria no se comparte con nadie más porque solo Él es digno. Y si al examinar te encuentras que eso no es así, ve en arrepentimiento a Él con un corazón humillado y quebrantado, porque Él es grande en misericordia para perdonarte y limpiarte de tu maldad. Él lo promete. Pablo nos exhorta de hecho a hacer esto constantemente porque nuestra carne es débil y somos propensos a dejarnos seducir por el mundo, por Satanás y por nuestro propio corazón. No lo dejes para mañana. Desnuda tu corazón ante el Señor y examínate. Y para aquellos que nos visitan esta mañana, dice el capítulo 9 del libro de Hebreos, y a través de todas las escrituras, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie puede evitar ese día. Hemos dicho muchas veces desde este púlpito que la tasa de mortalidad sigue siendo del 100%. Y si te presentas al juicio final sin Cristo, no tendrás a nadie que te defienda, y te aseguro que tus buenas obras no serán suficientes, porque Dios demanda perfección ante su ley moral, porque Él es santo. En Juan 14:6, Cristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es únicamente a través de Él que podemos obtener el perdón de nuestros pecados, porque no hay salvación fuera de Jesús. Es solo por medio de Él que obtenemos el regalo de la vida eterna, y ese regalo consiste en una relación con el Dios de la Biblia permanentemente deleitosa. Así que todos tenemos un pedazo de Judas dentro de nosotros. Todos tenemos la inclinación a perseguir y adorar otras cosas en lugar de Dios, pero no todos tenemos que terminar como Judas. Mientras tu corazón siga latiendo, tienes tiempo. Así que ve a Cristo y ve ahora. Vamos ahora a celebrar la comunión, la cena del Señor en conjunto. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has dado ese paso en tu vida, te quiero pedir que te abstengas de tomar la cena del Señor, que nos acompañes sentado en oración. Y para aquellos que sí lo han hecho, les invito a tomar de sus elementos para que hagamos la comunión en conjunto. Vamos a orar. Padre, queremos darte, Señor, las gracias
por estar aquí, por la palabra que ha sido expuesta, Señor. Te damos gracias por la riqueza, Señor, que hay en tu palabra, por la enseñanza, Señor, que hay en ella. Y queremos, Padre, mirarnos en el espejo en este momento mientras tomamos la comunión, Señor, delante de ti. Queremos reconocer ante ti, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, colectiva e individualmente, Señor, que hemos pecado contra ti, Padre. Queremos pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones, por todas esas ocasiones, Señor, en las que te hemos traicionado y hemos perseguido otros dioses falsos, Señor, en lugar de perseguirte a ti. Perdónanos, Padre, porque esa es la inclinación de nuestro corazón, Señor. Perdónanos porque nos hemos dejado seducir por el mundo en muchas ocasiones. Queremos desnudar nuestro corazón delante de ti, Señor, y pedirte que tú lo examines desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que tú nos transformes, Padre bendito, de adentro hacia afuera. Ponemos todo delante de ti, Padre, para que con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tú nos limpies de toda maldad. Sabemos que eso es posible porque Cristo murió por nosotros en la cruz y Él nos instruyó a conmemorar y recordar ese hecho insólito en la historia humana, celebrando la comunión, la cena del Señor. Queremos recordar aquella victoria de Cristo en la cruz y lo hacemos, Señor, recordando su cuerpo entregado por nosotros, porque la paga del pecado y Él tuvo que morir por nosotros. Lo hacemos, Señor, recordando su cuerpo, tomando del pan. También, Señor, sabemos por tu palabra que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Alguien tenía que morir y la sangre de alguien tenía que ser derramada, pero no se encontró a nadie, Señor, porque el hombre es pecador, el hombre no es santo, el hombre no cumple con la perfección moral, Señor, que tú tienes. Por eso nuevamente enviaste a tu Hijo Jesucristo, porque Él cumplía con todos esos requisitos. Tomamos ahora del jugo de la uva, Señor, para recordar esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz hasta la última gota por nosotros. Recordamos la sangre del Señor. Padre, gracias nuevamente por el sacrificio de Cristo. Gracias por perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad y darnos el regalo, Señor, de la comunión y de una relación personal contigo que durará para siempre. Gracias por el regalo de la vida eterna, Señor, que eso sirva para exhortarnos a vivir en santidad, a vivir a la sombra de tus alas, Señor, tomando tu mano, obedeciéndote, Señor, y siguiéndote a ti solamente sin desviarnos del camino. Gracias te damos por todo, Señor, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.